Bienvenidos a Amistad Cristiana Irapuato. Aquí podrás disfrutar los mensajes de todas nuestras reuniones. Suscríbete y activa la campanita. Esperamos que disfrutes el mensaje de hoy. Gracias por visitar nuestro canal. En Amistad, somos familia. Vamos a estudiar un poco hoy acerca de la resurrección de Jesús. Hemos estado viendo pues los momentos cumbre de la vida de Jesús en la tierra. Vimos ya el propósito de su muerte, de la cruz, y vimos el propósito de su resurrección. Hoy vamos a profundizar un poquito más en qué sucedió exactamente cuando Jesús resucitó y qué estaba sucediendo en la tierra y qué estaba sucediendo en lo espiritual, porque había como dos momentos paralelos, como en este momento también lo existe, ¿verdad? En este momento, aunque aquí están sucediendo cosas en la tierra, tú y yo estamos aquí y estamos viviendo una historia en esta tierra, también en el ámbito espiritual hay una historia que está corriendo y está sucediendo. Y en el momento de la resurrección de Jesús hubo sucesos extraordinarios en la tierra y también en lo espiritual que interrumpieron la eternidad. Y queremos entender eso desde este plano, cómo es que el suceso de la resurrección de Jesús interrumpió la eternidad para marcar un futuro que nos alcanza hasta el día de hoy. Y nosotros no queremos solo entender históricamente lo que sucedió en la resurrección, porque eso pues cualquiera lo puede saber, ¿verdad? Cualquiera puede acceder a la historia, cualquiera puede acceder a la palabra de Dios incluso, y leer lo que sucedió ahí y documentarse y decir, ok, qué bueno, mira, pasó esto otro, pasó tal, y tener conocimiento de lo que sucedió en la resurrección de Jesús. Pero nosotros estamos pidiendo una revelación de lo que ese acontecimiento significa y significó en ese momento y qué significa para nosotros hasta hoy, y que tengamos la revelación de la resurrección de Jesús, no solamente para un conocimiento más de que digas, pues si eso yo ya me lo sabía, a lo mejor estas partes no me las sabía, pero pues está bien saber, no solo es ahí, es cómo tener ese conocimiento va a impactar tu vida y le das un espacio a que tu vida sea diferente a raíz de la resurrección de Jesús, entendiéndola como tal, no como un acto histórico que sucedió, pues chido por Jesús, qué bueno que resucitó y bien por él, ¿no? Ahí no hay revelación, ahí hay conocimiento de lo que pasó. Y cualquiera puede tener conocimiento, pero Dios se reserva sus mayores secretos y sus misterios para aquellos a quienes Él considera, ¿verdad? Y si tú tienes hambre por tener una revelación mayor de Jesús y empezar a vivir la resurrección de Jesús desde este momento. Ya vimos hace 8 días que en un momento tú y yo vamos a resucitar y experimentaremos la resurrección de Jesús en carne propia y viviremos lo que Jesús atravesó al momento de resucitar y obtener un cuerpo glorificado. Para ese momento vamos a tener que esperar para obtener esa resurrección y experimentarlo como Jesús lo experimentó. Pero desde hoy podemos tener la revelación y empezar a vivir la resurrección de Jesús. Tu propia resurrección la vas a vivir el momento en que te toque y en que me toque y en que nos toque a todos. Para eso hay que esperar, no se puede adelantar, no se puede decir, yo ya quiero experimentarlo y pues hacer algo para que eso se acelere, ¿verdad? No es posible, es de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero sí podemos desde hoy empezar a vivir y a experimentar la resurrección de Jesús en nuestras vidas, cuando Él resucitó, y que resucite en nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver algo de conocimiento, pero
la oración es que hoy tengamos, abre tu corazón para que recibas la revelación de parte del Espíritu Santo, porque el conocimiento, pues yo lo vamos a leer aquí, tú lo puedes leer en tu casa, seguramente muchas cosas ya las sabes, pero aquí lo que estamos pidiendo de parte de Dios es que Él nos revele qué significó para el cielo, qué significó para la eternidad, qué significó para Dios Padre la resurrección y todo lo que sucedió y cada cosa que sucedió, porque las cosas que narra la Biblia acerca del suceso de la resurrección de Jesús no son casualidad. No es que dijo Dios, mira, me parece que sería bonito que hiciéramos esto, ¿no? Se vería bien. O sea, Dios no se mueve como nosotros, ¿verdad? Porque algo se vea bien, por algo se va a sentir bien, sino que hay un propósito de parte de Dios en que algo sucediera en el suceso de la resurrección. Y todos los detalles son importantes, pero más allá de entenderlos con nuestra mente y decir, estoy entendiendo que sucedió esto en la resurrección, es qué significó para la eternidad eso que pasó, esa cosita, ese pequeño pedacito del suceso de la resurrección, qué significó para la eternidad y para Dios, y qué se puede significar para ti hoy esta parte de la resurrección en nuestras vidas. Bien, entonces, primer pregunta, ¿cómo sucedió la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús? De manera muy concentrada, vamos a recordar algunas cosas. Jesús fue crucificado, ya lo vimos, y aproximadamente 6 horas después Él murió. O sea que su proceso de entre la crucifixión, cuando lo suben en la cruz, a el momento de su muerte, pasan aproximadamente 6 horas. Y en ese transcurso suceden algunas cosas importantes. Los minutos antes de morir de Jesús y lo que ocurrió en la Tierra Salud en el instante justo en que Jesús muere, lo vamos a leer en Lucas 23, 43 al 46. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Has leído esta parte? ¿A quién se lo está diciendo? Está Jesús en la cruz, ¿verdad? En ese momento todavía vivo, y antes de morir, minutos antes de morir, tiene una conversación con los ladrones que están crucificados también a un lado de él, y a uno de ellos, al que decide creer, le da esta promesa, ¿verdad? Donde le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y pasamos al 44, inmediatamente, no hay más explicaciones ahí. Luego dice: ya era alrededor del mediodía, o sea, tipo las 12 del día, y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Entonces, algo que sucedió en la tierra como un suceso extraordinario, visible a los hombres en el momento en que Jesús muere, es que la tierra se oscurece. Muchos dicen que esto fue posiblemente un eclipse, y hay un montón de teorías, ¿no? Dicen, no, es que sucedió un eclipse y total, y que quién sabe qué. Y luego otros dicen, no es posible porque un eclipse total no dura 3 horas, ¿verdad? Empieza y ya sabes, tú lo has vivido, se va oscureciendo poco a poco hasta que llega un punto en donde se oscurece. ¿Y cuánto dura este momento de oscuridad total? Y después se vuelve a aclarar, ¿no? Entonces, por ahí los estudiosos dicen que no pudo haber sido un eclipse, otros dicen que sí, pero bueno, no es relevante para nosotros ponernos a alegar o a descifrar o qué cambiaría para decir, es que sí fue eclipse, no fue eclipse. ¿Qué importa? Aquí lo que importa, si importara, diría la palabra, ¿verdad? Y diría claramente, y entonces pasó esto y se hizo un eclipse. Pero aquí lo importante es que sí se nos dice que se llenó de oscuridad la tierra hasta las 3 de la tarde. Entonces estamos hablando que hubo una oscuridad por aproximadamente 3 horas, ¿verdad? De ese tiempo alrededor del mediodía, y entonces hubo oscuridad en la tierra por 3 horas. Dice el 45, la luz del sol desapareció y de repente
la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Y muchas veces has visto esto, tú sabes lo que significa, o sea, todos hemos de alguna manera escuchado que en el templo existía esta separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, que era donde se tenía la presencia de Dios y que solamente había acceso para el sacerdote en ciertos momentos, ¿verdad? Ni siquiera en cualquier momento, sino en ciertas ocasiones. Y era un principio establecido por Dios, no era que el hombre se lo había inventado, era parte de lo que Dios había establecido. Sin embargo, a través de la vida y de la muerte de Jesús, tenemos acceso directo a la presencia de Dios, y esto lo representa simbólicamente en partir esta cortina que dividía el acceso a la presencia de Dios, y tenemos acceso, y eso sucede en el momento de la muerte de Jesús, justo antes, minutos antes de que Jesús muriera. Y vamos al 46, dice: después Jesús gritó, o sea, no solamente dijo, no solamente pronunció, no balbuceó, no gritó, o sea, lo dijo a gran voz, dicen otras versiones, y dice: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos, ¿verdad? En esta versión. Y con estas palabras dio su último suspiro y murió. En Mateo 27, 50 al 53, vamos a leer un poquito la misma porción, pero en otro evangelio. Tú sabes que los evangelios son muy buenos porque nos permiten tener puntos de vista distintos de una misma situación que estaba pasando, ¿verdad? Y estaba entonces de un lado Mateo, Marcos, Lucas y Juan, observando, unos por presencia y otros por revelación justamente de un suceso, ¿verdad? De lo que fue sucediendo dentro de la vida, ministerio y paso de Jesús por la tierra. Y Mateo narra esta parte diciendo así, en Mateo 27, 50, 53, yo lo voy a leer en traducción en lenguaje actual, y dice: Jesús lanzó otro fuerte grito y murió. En aquel momento, el 51, la cortina del templo se partió en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, que es algo que también es un suceso extraordinario. Entonces vamos identificando: se oscureció la tierra, ya lo tenemos; se partió el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, dándonos acceso directo a la presencia de Dios; y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces fue un cimbrar, pues, que movió la tierra, movió los astros, movió prácticamente todo. Y eso quiere decir que se estaba manifestando algo terrenal, pero también en lo espiritual estaban sucediendo cosas, y ahorita vamos a ver en el ámbito espiritual qué era lo que estaba pasando al paralelo de esto. Luego entonces dice: las tumbas se abrieron y muchos de los que confiaban en Dios, que ya habían muerto, volvieron a vivir. En ese momento hubo esta manifestación, ¿verdad? Que muchas veces no registramos y decimos: pues Jesús murió y resucitó y ya, pero hay cosas muy sutiles que sucedieron en estos minutos que al final tienen un porqué de Dios, y eso es lo que queremos entender nosotros. ¿Eso para qué hoy en mi vida? ¿Eso para qué hoy en mi vida? Y después entonces dice en el 53, después de que Jesús resucitó, esas personas entraron en Jerusalén y mucha gente las vio. Entonces, como contexto inicial, partimos de aquí. ¿Qué podemos resumir? Entonces, la tierra se oscureció durante 3 días, el velo del templo se rasgó en dos, símbolo de la separación entre Dios y el hombre. La tierra tembló y las rocas se partieron. Las tumbas de muchos se abrieron y se levantaron mientras muchos los veían. Con este suceso en la tierra, algo muy grande estaba ocurriendo en el mundo espiritual. Su cuerpo permaneció en la cruz por un corto tiempo antes de que José de Arimatea
con la ayuda de Nicodemo, lo bajaran y lo envolvieran para enterrarlo y colocarlo en una tumba. Entonces, básicamente, el significado de la cruz ya lo vimos, donde entendemos para qué sucedió esto, ¿verdad? Y el acto de congruencia de Dios y todo esto. Pero, ¿qué sucedió con el espíritu de Jesús en ese momento? Y durante los días que estuvo su cuerpo sin vida, que por lo que sabemos fueron 3 días, ¿qué estaba pasando? ¿Dónde andaba? ¿O qué? Entonces, vamos a ver 2 ámbitos. Lo que estaba pasando en lo visible, en lo humano y en lo natural. Lo que se veía en ese momento en la tierra era lo siguiente: Jesús fue colocado en una tumba que fue clausurada con una gran roca y sellada por el gobierno romano, mientras una cuadrilla de soldados romanos vigilaba día y noche. Entonces aseguraron el cuerpo, ¿verdad? No pasó mucho tiempo en la cruz una vez de muerto, pasó más tiempo previo que después. Ya una vez que murió, entonces retiraron el cuerpo y pasó esto, lo ponen en la tumba y lo aseguran muy bien, ¿verdad? Hacen ahí todo un plan para evitar de que alguien empiece a decir, no, es que ya ves, sí resucitó y que se lo robaron y que no sé qué, y que no haya confusiones. Ahí está enterrado y ahí está sepultado, y póngale una gran roca que no pueda mover cualquiera, séllenlo, y aparte una cuadrilla de soldados romanos cuidando de día y de noche la tumba. Entonces eso estaba pasando aquí en la tierra, ¿verdad? Aquí en nuestro ámbito natural, lo que veíamos, lo que estaba viendo la gente en ese momento cuando Jesús muere, lo que tocaba era enterrarlo. Y en ese momento pasaron muchas emociones. Los discípulos estaban escondidos, llenos de miedo, porque aunque tenían una promesa de parte de Jesús, parece ser que no les había quedado claro, ¿verdad? Y no les alcanzaba la fe en ese momento para ver que Jesús ya les había dicho que Él iba a resucitar. Porque si ellos tuvieran la certeza completa, la fe completa, pues estuvieran bien tranquilos, ¿verdad? Así como diciendo, bueno, pues tenemos un receso de 3 días, vámonos a comer, vamos aquí, porque en 3 días tenemos que estar bien listillos porque este Señor va a regresar. Si su fe les hubiera alcanzado para eso, la Biblia tal vez hablaría de que ellos tuvieron estas actitudes, pero habla de que estaban temerosos, dudosos. Imagínate la incertidumbre de decir, ¿y en dónde quedó todo lo que nos dijo este Señor? Y todo, aunque ya les había dicho que iba a resucitar, en ese momento no fue tan relevante eso para su fe como el ver lo que estaba pasando. Y es algo que nosotros tenemos que ir aprendiendo a no creer en lo que vemos como cristianos, sino creer en lo que leemos, creer en lo que la palabra dice, porque muchas veces no va a ser congruente con lo que vemos, y es ahí donde radica la fe verdadera, en creer lo que Dios dice. Oye, pero lo que yo estoy viendo es otra cosa. Pues no creas eso, no creas lo que estás viendo. Tú crees lo que dice la palabra, porque es ahí donde está la verdad. Y esto es lo que les faltó en ese momento a los discípulos. Mostraron su humanidad completamente diciendo, ya se acabó aquí todo nos hemos dedicado 3 años para este Señor y ya valió, porque ya aquí murió. Y en ese momento no había, o si en el corazón de alguno había alguna esperanza, posiblemente era como de, ¿y será? Y sí, pues no sé, como que dijo, pero ¿y si no? ¿Y no viste cómo lo dejaron? O sea, ¿no te diste cuenta en qué condiciones terminó? ¿Tú crees que de ahí vas a resucitar? O sea, ¿qué tendría que pasar para que vuelva a tener vida, ¿no? Entonces había desilusión en los discípulos, había miedo, estaban en medio de una agonía por su líder, adoloridos también, porque no creo que les haya pasado desapercibido ver al ser que tanto hizo por ellos y que tanto los liberó y los ayudó, verlo tan pues atacado, tan lacerado, tan mal, y que dijeran, ay, qué bien, ¿no? O sea, creo que les dolió
como humanos. Un impacto muy fuerte en su corazón ver a su líder de esa manera y ver que su maestro había sido derribado, decir, ¿de verdad todo lo que hicimos era cierto o no? O sea, cuestionarse, ¿no? Muchas cosas desde lo humano por lo que estaban viendo que había sucedido. Y un mundo que se sumía en el luto, con obscuridad, con movimientos, en la tierra estaba pasando algo muy impactante con la muerte de Jesús. Y todos los seguidores de Jesús lloraban, se lamentaban, se dolían y estaba una situación pues no nada bonita, ¿verdad? Un funeral prácticamente en toda la extensión de la palabra. Y eso era lo visible, lo humano, lo natural, lo que se veía. Pero en lo invisible, en lo espiritual, en lo sobrenatural, en lo que no se veía, estaban pasando cosas impresionantes, que es lo que vamos a recordar hoy. Mientras el cuerpo de Jesús estaba en la tumba, su espíritu interrumpió la eternidad. Y en ese momento, imagínate el reino de las tinieblas, pensando que tenía una victoria, porque hasta el momento la información que tenía ahí el reino de las tinieblas era que Jesús había muerto y que había sido humillado y que había sido sometido y que había sido prácticamente nulificado, ¿verdad? Y entonces el reino de las tinieblas hasta ese momento piensa que tienen una victoria y que lograron derribar al que venía en nombre de Dios. Y pensaban que estaban, ya dijeron, no, pues ya la hicimos, ¿verdad? Ya acabamos con este hombre, ya hay victoria. Y en el cielo se guardaba silencio, expectación sobrenatural, porque Dios estaba cumpliendo su cometido de una manera magistral que nadie más hubiéramos podido diseñar algo así. Entonces no había más que respeto ante la ejecución de Dios en la vida de Jesús en ese momento. Y en eso el Espíritu de Jesús interrumpe la eternidad, porque Jesús no estaba muerto, estaba culminando su misión trascendental y realizó un descenso a lo más profundo del abismo. Su cuerpo estaba muerto, su cuerpo humano ya no tenía vida y estaba sepultado en esa tumba. Pero mientras este mundo se lamentaba y estaban con ese sentimiento de muerte, su espíritu estaba cumpliendo el cometido por el cual había venido y cumpliendo el propósito por el cual Dios lo había enviado. Y entonces Jesús fue al Seol, el lugar de los muertos, antes de la resurrección, antes de su resurrección, de la resurrección de Jesús, cuando alguien moría, sin importar si fuese justo o injusto, todos estos espíritus descendían al Seol, lugar para todos los espíritus, tanto justos como injustos. Estoy hablando antes de la muerte y resurrección de Jesús. Y entonces todas las personas que vivieron y murieron antes de Jesús estaban en este lugar, en el Seol. Y entonces reciben una visita de Jesús. En ese momento, cuando Jesús deja su cuerpo aquí, mientras eso estaba pasando aquí en la tierra, espiritualmente Él estaba interrumpiendo la eternidad, visitando el Seol, el lugar en donde justos e injustos estaban habitando. ¿Dónde vemos esto? Ahora vamos a desglosar un poquito qué es lo que estaba pasando ahí abajo en este lugar, ¿verdad? Porque se dice que está en el centro de la tierra. Hechos 2:27, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Y esto fue algo que a mí me impresionó cuando lo leí, porque aunque lo he leído varias veces, el tenerlo como muy claro y decir, wow,
¿Cómo puede existir tanta precisión en el plan de Dios, verdad? Hechos 2:27 dice, Nueva Traducción Viviente, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. En unas dice Hades y en otras dice Seol. Pero bueno, al final de cuentas estamos hablando de el lugar de muertos, el lugar de los muertos, el lugar de los muertos, ¿verdad? Y fíjate, esto lo dice en Hechos 2:27, pero abre por favor Salmos 16:10. Ajá. Seol es en hebreo y Hades es en griego, pero se está refiriendo prácticamente al mismo lugar, ¿verdad? Entonces vamos a abrir Salmo 16:10. Nada más fíjate que dice en Hechos 2:27 y luego Salmo 16:10, igual en Nueva Traducción Viviente. Dice, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. ¿Notas alguna diferencia? Sí te das cuenta que estos dos escritos fueron escritos por personas diferentes y en momentos y épocas diferentes, y dicen exactamente las mismas palabras. Y aquí habla de Seol, ¿verdad? En algunas versiones. En esta versión tiene las mismas palabras, pero aquí lo revelador es que Dios ya tenía esto diseñado, pensado y planeado desde todos los tiempos, en todas las épocas y hasta hoy, ¿verdad? Si hoy podemos recibir una revelación de Dios, no va a ser algo distinto a lo que se vivió en Hechos ni a lo que se estaba viviendo cuando se escribieron los Salmos. Básicamente tiene que ver con esto. Y vamos a entender entonces un poquito, a profundizar de cómo fue esta visita de Jesús al Seol, a un lugar de muertos, donde estaban los muertos hasta que Él vino a la tierra, murió y luego resucitó. Algo cambió en esa forma de trabajar de Dios con respecto a el envío de todas las personas fallecidas, justos o injustos, hacia el Seol. Bien, vamos a leer en Mateo 12:40, en Reina Valera 1960, Mateo 12:40, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces aquí el mismo Evangelio nos está dando unas pistas, ¿verdad? Diciendo, oye, así como pasó esto, así como sucedió esto con Jonás y que estuvo así estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así entonces el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y en Primera de Pedro 3, 18, 19, vamos a ir entendiendo un poquito de cómo estuvo esta visita de Jesús durante ese tiempo a el Seol. Dice, porque Cristo murió una vez y para siempre, para perdonar nuestros pecados. Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores, para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir como espíritu. De ese modo fue a anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos. Creo que aquí Pedro nos da mucha información acerca de varias cosas. Algunas personas por ahí se ha dicho o se piensa que Jesús bajó o descendió al centro de la tierra para pelear con Satanás, para arrebatarle y tener ahí una guerra de algo, ¿no?
Y la verdad es que en la Biblia no dice que sucediera nada de esto. O sea, en realidad sí baja y sí visita el Seol, pero para un objetivo que es el de demostrar su victoria. Y simplemente con él apersonarse ahí y que se le reconociera, era suficiente para demostrar que él había vencido la muerte, que no estaba muerto como todos pensaban, ¿verdad? O como por lo menos muchos pensaban o habían visto. Como la parte del reino de las tinieblas se imaginaba que habían ganado y que Jesús ya había terminado su historia ahí, de repente se aparece ahí en medio de las tinieblas y en medio de la oscuridad y en medio de los muertos, los que un día vivieron. Ahora imagínate todos aquellos que tuvieron fe previamente a la vida de Jesús. Ellos no pudieron ver que Jesús realmente existió. Estoy hablando de Abraham, de Moisés, de Noé, de todos estos hombres y mujeres que vivieron antes de que Jesús existiera en la tierra y que no tuvieron ese testimonio, pero que predicaban, digámoslo así, o sea, hablaban de lo que Dios iba a hacer, de las promesas de Dios, de todos los profetas que hablaron de que un día iba a haber un Salvador, de que esto, de que el otro, sin verlo. Isaías, Jeremías, Elías, todas esas personas que un día vivieron antes de Jesús y que no lo vieron nacer, pero creyeron. Y ahí lo ven apersonarse. Estaban en el Seol, en el lugar de los muertos, y ven que Jesús aparece, su espíritu obviamente, porque su cuerpo ¿dónde estaba? Esto estamos hablando mientras su cuerpo estaba en la tumba, ¿verdad? Estos 3 días donde Jesús estaba en la tumba, Él hace espiritualmente, está teniendo esta actividad. Y va al centro de la tierra, al Seol, a este lugar de muertos donde se encuentran justos o injustos. Ahí, pero no revueltos. Ahora sí que juntos, pero no revueltos. Vamos a ver cómo es que estaba ese lugar abajo y cómo es que Jesús se conduce y cuál es la intención. Básicamente demostrar, decir, aquí estoy. O sea, estoy vivo. No hubo peleas entre Satanás, no hubo demostración, show ahí de ahora voy a luchar con Satanás para arrebatarle y vencerlo. Él venció en la cruz. Y al momento en que Jesús muere en la cruz, que era el objetivo, ahí vence a Satanás y no hay más nada que demostrarle, ¿verdad? Ni nada que estar peleando extra, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a Efesios 4:8 al 10 en la Nueva Traducción Viviente. Efesios 4:8 al 10 dice: por eso las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió y descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Y en Apocalipsis 1:18 en Reina Valera 1960 dice así: y el que vivió y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, estamos hablando de que Jesús fue al centro de la tierra, al lugar de muertos llamado Seol, a hacer presencia para dejar claro a todos aquellos que vivieron antes de él que él había existido, que él había muerto y que él había resucitado. Prácticamente les resumió la historia en el tiempo en que estuvo en ese lugar, ¿verdad? Imagínate todos aquellos
personajes de la fe que le creyeron sin haberlo visto y que de repente verlo ahí decir, sabía que era cierto, ¿verdad? Sabía que era real, sabía que iba a existir, mi fe alcanzó y hoy lo veo, ¿verdad? Y hoy lo veo. Y entonces todos estos personajes están ahí, pero también están todos los que decidieron no creerle y que no le creyeron en él, ¿verdad? Vamos a ver cómo estaba clasificado este espacio. En Lucas 16, 19 al 31, vamos a leerlo en Reina Valera en 1960. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, o sea, del rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Estamos hablando del rico, ¿verdad? El rico alzó sus ojos en el Hades estando en tormento y vio de lejos a Abraham. Entonces, ¿Abraham era un hombre de la fe o no? Ok, entonces tenemos que de un lado estaba Abraham, un hombre de la fe, un hombre que creyó en Jesús y creyó en Dios y creyó en las promesas de Jesús, de que Jesús iba a venir y de toda la promesa del Padre y de todo lo que Dios estaba haciendo y de todo lo que Dios haría. Y estaba Abraham ahí. Estaba Abraham ahí donde estaba del otro lado el rico. Entonces estamos en el verso 23. No, espérame. Y dice en el seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. Pero entonces estamos hablando de que el rico estaba en una zona de tormentos, pero ahí estaba Abraham también, en el lugar de los muertos, que es el que Jesús visitó, el Seol. El lugar que Jesús visitó, el lugar de los muertos, donde estaban justos y injustos. Pero tú puedes decir, pero entonces ¿cómo estaban todos ahí revueltos y disfrutando justos con injustos? No. Igual que aquí disfrutando justos. Por eso esa historia que te cuentan de que tu infierno es esta vida, no, hay cosas peores. O sea, si te ha ido medio mal con la vida, hay cosas peores. ¿Qué es esto? O sea, sí había un lugar de tormento en donde cayó o llegó este señor el rico, y del otro lado, porque dice que alzó sus ojos y lo veía de lejos, ¿verdad? A Abraham. Y entonces, y vio de lejos a Abraham, y no solo a Abraham, a Lázaro, el mendigo que se ponía fuera de su calle, de su casa, ahí, pero no del lado de los tormentos. Lázaro, el mendigo, estaba del lado de Abraham, en el seno de Abraham, dice aquí, en el seno de Abraham, o sea, del lado de los justos, del lado de los justos, donde no había tormento. Pero este hombre rico estaba del lado del tormento, y alza su mirada y los ve de lejos, ¿verdad? O sea, quiere decir que estaban en un espacio básicamente, no sé de qué tamaño, no lo puedo decir, pero sí puedo decir que por lo menos se alcanzaban a ver. Y alcanzaban a ver, ¿verdad? De un lugar, de un lado a otro. Pero no estaba pegado esos dos espacios. Dice aquí, entonces él dando voces, o sea, el rico gritando, se refiere, dijo, Padre Abraham, o sea, como diciendo, yo soy tu pariente, acuérdate de mí. Si éramos súper acá amigos, ¿verdad? No, yo desciendo de ti, o sea, yo soy familiar, acuérdate, ¿verdad? Casi sacó sus credenciales, pasaporte y todo lo que traía para decir, sí, yo soy, acuérdate, Abraham, ten misericordia de mí
y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Quiere decir que las condiciones del lado donde había todos los injustos, no había agua, no había una condición bonita ni agradable, sino que era verdaderamente un tormento. Totalmente que está pidiendo misericordia para que, aunque sea un poquito de agua con el dedo, pase por mi boca, porque estoy atormentado en esta llama. Y entonces en el 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, o sea que sí reconoció que de cierta manera, pues sí, ¿verdad? Si eras de la familia, hijo mío. O sea, no le dijo, no, ¿de qué me hablas? Yo ni te conozco. Pues sí le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, o sea, refiriéndose a Lázaro, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, es decir, un abismo hay entre estos dos espacios. O sea que aunque Abraham quisiera y lo reconociera y dijera, sí, ya te reconocí, eres fulanito, ¿qué haces allá? Yo pensé que ibas a estar acá, ¿verdad? Éramos de la familia. Sí, ahí estábamos en amistad todo el tiempo, uno junto al otro, en la misma banca, en la misma fila nos sentábamos, unos y otros. Ya te reconocí, hijo mío, ¿qué andas haciendo de aquel lado? Pero aunque quisiera mandarte a Lázaro con, aunque sea poquito agua pues hay un abismo entre nosotros, ¿verdad? No está en mi capacidad, no está en la capacidad de Abraham. En ese lugar decir, tú pásate para acá, yo me paso para allá, y así como hoy nos movemos libremente entre el mundo y entre el pecado y el no, y vamos y venimos con facilidad entre el bien y el mal, en este lugar no es posible, ¿verdad? Por más que digas, soy, fui, éramos, ¿verdad? Nos conocimos. No hay opción, no había opción. Básicamente le contesta que hay un abismo que nos separa y que no pueden pasar. Aquí dice una gran cima, pero en otras versiones un gran abismo, ¿verdad? Que está puesto entre nosotros. Entonces, aunque era un solo lugar, el lugar de los muertos, el Seol, existía una sección para los injustos, donde había todo esto que estamos viendo aquí, tormento y sufrimiento, y del otro lado, en la misma zona, divididos por un gran abismo, donde no se podían mezclar ni estarse pasando de un lado a otro, consuelo, ¿verdad? Consuelo, dice ahí que Lázaro estaba recibiendo el consuelo que no recibió en la tierra, porque se vio que era un hombre atormentado en la tierra, pero que recibe su recompensa y su consuelo en este lugar, con un Dios justo, ¿verdad? Diciendo, te corresponde esto para la eternidad y te corresponde esta parte. Y entonces lo pone en el seno de Abraham y dice ahí, ok, no se puede hacer nada porque hay una gran cima entre nosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá, no se puede. Entonces le dijo el rico, dijo, bueno, pues si no se puede, ayúdame con otra cosa, ¿verdad? Te ruego, pues, Padre, todavía le dice, Padrecito, tú que ya me reconociste como mi hijo, como tu hijo, Padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, o sea, allá a la tierra, en lo terrenal, que le envíes a Lázaro a mi padre, porque tengo 5 hermanos, y avísales
testifícales para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Por qué estaba haciendo esto el hombre rico? Porque sabía cómo se había comportado, sabía qué vida había tenido en la tierra y sabía cómo estaban viviendo sus hermanos. Y dice, ahí vienen para acá. Sí, exactamente, pero demasiado tarde, diría yo. O sea, lo entendió todo en el momento en que estaba ahí, ya en el tormento. Y entonces dice, bueno, si yo ya de por sí, ni modo, esta es mi condición, pues mínimo avísenle a mi familia que lo que les espera, ¿verdad? Para que sepan hacia dónde van a dirigirse y qué va a pasar con ellos. Así es, pero sigue, ahí no acaba la cosa. Dice, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, para que les avisen, para que los alerten, para que los pongan en advertencia y que no vengan ellos también a este lugar de tormento. En el 29 dice, y Abraham le dijo. Entonces quiere decir que no estaba tan lejos porque había una conversación, ¿verdad? O sea, primero se veían, pero aparte podían estar dialogando. No sé qué tan fuerte o no sé qué tanto espiritualmente sea eso, no he vivido esa parte. Son los misterios de Dios, ¿verdad? A lo mejor las ondas en lo espiritual del sonido, no sé, de las voces, no sé cómo funcione, pero de alguna manera se podían ver y se podían comunicar, ¿verdad? Y podían estar en comunicación. Y dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, como diciendo, ¿hay información allá? Entonces, no, tú y yo no tenemos que esperar a que un muertito nos aparezca y nos venga a decir lo que nos espera, ¿verdad? Porque, porque ya lo puedes leer, ya lo puedes saber porque lo está en la Biblia y lo puedes reconocer ahí. Solo es cuestión de que lo creas. Este hombre creyó hasta que lo estaba viviendo. Tú y yo podemos creerlo desde este momento y no tenemos necesidad de ir a ese lugar y de vivir esa experiencia, porque eso es eterno y ya no va a haber opciones como aquí este señor quería buscar una solución, una alternativa. Mínimo esto no se puede, mínimo esto no se puede. Ya no se puede, ya no hay opción. Todavía en esta tierra tenemos la opción, pero ya en este momento que estaba viviendo este hombre ya no. Y entonces dice, Moisés ya lo tienen, óiganlos, escuchen, lean, vean lo que ya está escrito. Y él entonces le dijo, el rico, ¿verdad? Insiste, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían, porque de repente que les aparezca el muerto y les diga, te espera esto, ¿verdad? Y dice, ay, nanita, sí, cierto. Entonces creo, me arrepiento, me persigno y digo, ay, sí, ya creí. No funciona así. No funciona así, ¿verdad? Entonces, el rico todavía estaba pues, haciendo su luchita con ideas creativas, ideas innovadoras, diciendo, no, pero mira, si pasa esto, sí puede, sí se puede, ¿verdad? Sí podemos todavía. Y entonces dice que si uno de los muertos se le aparece, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Es decir, si lo que dice en la Biblia no lo quieres creer o no lo crees, pues por más de que se te aparezca quien se te aparezca, no lo va a creer. Qué bonito, ¿no? Bueno, entonces Jesús estaba en este lugar donde hay prácticamente un espacio dividido por un abismo con 2 escenarios, bueno, no 2 escenarios, 2 espacios, 2 estancias, sí. La estancia de los injustos donde hay tormento y donde los justos donde hay consuelo. Y entonces hay 2 compartimentos en el Seol. Uno, el seno de Abraham,
que es también reconocido como el paraíso. Por eso, cuando Jesús está hablando con el cuate, lo que empezamos a leer, el ladrón en la cruz, ¿cuál fue su promesa? Esta misma noche, te prometo que esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús, o sea, Dios no se va a aventurar a decir una cosa si supiera que no lo va a cumplir. O sea, como por qué Jesús dijera, esta misma noche estás en el paraíso, pero espérame, como el Uber que dice, parada, deja antes hacer otra parada, porque antes voy a ir a hacer esto y luego voy a ir a hacer lo otro y otro. Si Jesús sabía a dónde iba a ir y que iba a ir a visitar este lugar y que entendía que en el seno de Abraham se encontraba esta parte de los justos de la fe, los que habían creído en él, y entonces que ahí lo estaba invitando esa noche, ¿verdad? No quiere decir que se iba a quedar ahí. Le dijo, esa noche estarás conmigo ahí. Ajá, así como de, me vas a acompañar, ¿verdad? Y no narra nada de eso, pero al final se entiende que es ahí a donde lo estaba invitando, ¿verdad? Quienes estaban ahí entonces en el seno de Abraham, y es la parte conocida como la parte de los justos, quienes estaban ahí también resucitaron y fueron con Jesús al cielo. O sea, ¿cuál fue uno de los propósitos de que Jesús bajara a ese lugar? Llevarse a todos esos justos, a todos los que estaban en la parte del seno de Abraham y que no permanecieran más tiempo ahí y que pudieran definitivamente ir a una eternidad con Dios. Y Jesús descendió para vaciar el seno de Abraham. Aquí estuvieron todos quienes murieron en la fe antes de Cristo, y Jesús se les presentó a todos ellos, los que creyeron, pero nunca lo conocieron, y en ese momento validaron lo que ellos habían creído. ¿Y qué pasó con la parte del infierno? O la parte de el sufrimiento y el dolor y todo eso. Porque de ahí no se habla que hayan sido. Mucha gente dice que también Jesús bajó como para predicar y decirles a estos que estaban de este lado como pues arrepiéntanse, ¿no? Y a darles una segunda oportunidad, pero no es verdad, ¿verdad? No hubo para todos estos una segunda oportunidad porque la tuvieron. Dios es un Dios justo y la tuvieron en vida. Entonces ya no bajó a convencerlos, ya no bajó a pelear con ellos, no bajó simplemente a demostrarles si estoy y vivo y vengo por todos estos, ¿verdad? Para llevármelos y entonces pasar a ese espacio. Entonces Jesús no fue golpeado ni sufrió en el infierno, como algunos creen. Él hizo su trabajo de salvación completo en la cruz. Jesús no fue a pelear con Satanás en el infierno. Jesús no fue para dar una nueva oportunidad a los que no creyeron en él. Jesús fue al Seol a proclamar su victoria a los justos y a los injustos. Fue a comunicar su victoria y no a dar un mensaje de redención, el cual ya se había dado en la cruz, ¿verdad? Fue allí para declarar que Él es la resurrección y la vida y asegurarles a quienes estaban en el seno de Abraham, quienes habían creído en Él, igual que Abraham, su victoria eterna. Se cree que hoy en día ya no existe esta distinción en el Seol y el Hades o el infierno, sino que son ya sinónimos, lo que decíamos aquí, ¿verdad? Uno está en hebreo y otro griego, pero al final estamos hablando del mismo sitio, ¿verdad? ¿Dónde está esta parte? Ahora, no es mi intención con esto caer en interpretaciones místicas o que tú digas, no, pero es que no es así. O que, no, a ver, pero a mí demuéstrame que dice esto. No, porque muchas cosas no te las puedo demostrar. O sea, muchas cosas son por fe. Es por creerlo, no es porque yo diga o porque es lo que alcanza a decir la palabra, es
lo mínimo que necesitamos para entender. Pero hay muchas cosas que son claras. ¿O a ti te quedó duda en la explicación de Lázaro y del rico? ¿De cómo está la cosa? Pues si 3 veces le intentó y le dijeron que no y que no y que no, ¿por qué tendríamos que pensar otra cosa? Si no hay mayor revelación, no la necesitamos. Entonces, bien, se cree que hoy en día ya no existe el seno de Abraham, como nombrado así, donde la gente que morimos creyendo en Dios, no vamos a ese lugar, ¿verdad? Ya no vamos a el centro de la tierra a estar otra vez ahí enfrentándonos y todo. Ya no hay eso, porque Jesús fue a vaciar el seno de Abraham, resucitando a todos estos para llevárselos y hacer lo que un día nos va a pasar a nosotros. Pero nosotros todavía no hemos vivido esa experiencia. Un día lo vamos a vivir, pero hoy en día tenemos que vivir la resurrección de Jesús, la que Él ya tuvo, y esperar nuestra resurrección. Así como estos hombres un día esperaron su resurrección en ese espacio, todavía con fe, sin dudar de que un día algo iba a suceder. No sé qué había en ellos, no te lo puedo decir, pero ahí estaban en espera de que Él pudiera darles la redención, la resurrección y la vida eterna. No al lado de los vecinos incómodos, ¿verdad? Porque no era el plan de Dios que ellos permanecieran al lado de los vecinos incómodos, teniéndolos de frente todo el día, viendo cómo se torturaban, se achicharraban y se sufrían. O sea, tampoco creo que hubiera sido una eternidad súper bonita para ellos decir, ay, ¿cómo le hago con estos vecinos? No, a lo mejor esta cosa de decir, pues a lo mejor déjame ir, déjame hablarles, déjame decirles, déjame hablarles para ver si se arrepienten, pero ya no había opción. Supongo que Abraham estaba tan seguro en decirle no se puede, no se puede, no se puede, porque tal vez lo intentó algunas veces viendo que estaban falleciendo, muriendo, sufriendo y queriendo hacer algo por ellos, y que se dio cuenta que no podía. Porque le contesta muy seguramente, no se puede, no se puede, no se puede. No hay manera. La oportunidad, la salvación, la decisión es en esta vida, ¿verdad? Y aquí es donde tenemos. Por eso es tan importante la resurrección, porque todos los que morimos en Cristo, es decir, creyendo a Dios y teniendo una fe y consagrándonos a Dios, entonces vamos directo a la presencia de Dios. Y los que rechazan a Cristo, no deciden, no quiero creer, pues van al lugar de los muertos, que sigue siendo ese mismo espacio. Sigue siendo ese mismo espacio que ya nos narra aquí donde estuvo el rico. No, ya no. Ya no pueden ver esa parte, ¿verdad? Entonces, bueno, íbamos a ver otra parte, pero creo que vamos a pararle ahí, porque quería compartir con ustedes. Esto es nada más lo que sucedió mientras Jesús estaba en la tumba, en esta tierra. En lo espiritual estaba sucediendo esta visitación o este encuentro, y cuál fue el propósito y la intención, ¿verdad? Pero luego viene la reaparición de Jesús en la tierra, que no, ya no lo vamos a alcanzar a ver ahí ahorita, pero lo vamos a ver el próximo miércoles, que es antes de ascender y que su cuerpo recobrara vida, o la vida glorificada de Jesús. Jesús se reúne nuevamente con diferentes personas en la tierra, y para encuentros muy interesantes. Se habla que estuvo de regreso 40 días nuevamente entre la tierra. No sé si tú sabías esto y qué hizo durante esos 40 días. Entonces hoy vimos qué hizo Jesús durante 3 días que estuvo en la tierra, en la tumba, su cuerpo, pero espiritualmente su espíritu, ¿qué estaba haciendo? ¿Dónde andaba? No andaba de parranda, pero andaba cumpliendo una misión, ¿verdad? ¿Y en dónde estuvo? Y pues es impactante saber esto. Es impactante conocer esta parte. Creo que es suficiente para hoy. Pero vamos a ver la urgencia de hacer saber esto a más personas y de tener la revelación nosotros de quién es Jesús y de lo que está sucediendo, pues para poder ayudar a más personas, porque ya no lo vamos a poder hacer cuando eso suceda. Desgraciadamente para nosotros y para los que no decidan creer, no para nosotros, para los que no decidan creer,
Desgraciadamente para los que no decidan, los que decidan no creer, ya no hay opción, ¿verdad? Así como lo vimos relatado en esta parte del Evangelio, ya no hay posibilidad. Entonces, no esperemos a que ya sea demasiado tarde, por nuestra propia vida y por los demás que amamos o que decimos amar, ¿verdad? Que no nos dé la urgencia como le estuvo dando la urgencia al rico en el infierno, de decir, ojalá que yo pueda decirles, ¿verdad? Ojalá que yo les pueda hacer ver y les pueda compartir y que alguien suba y les diga. Esa urgencia la tenemos que tener hoy que estamos en vida todavía, y pues que Dios nos dé su Espíritu Santo para poder cumplir con ese propósito, porque vamos a ver más adelante, la próxima semana, cuál fue la encomienda. Una de las cosas a las que Jesús regresó a la tierra durante esos 40 días que estuvo aquí moviéndose, ahora sí que con su cuerpo glorificado, porque pasan cosas increíbles. Están de repente encerrados en un cuarto y aparece, cosa que antes no sucedía. Antes de su muerte y su resurrección, Jesús no cruzaba paredes así. Él entraba por la puerta normal como tú y yo entramos, no atravesaba paredes. Esto empieza a suceder cuando Él vuelve después de estar en esta misión y empieza a hacer pues cosas que de repente si era así de, órale, apareció aquí. Pero bueno, después de esos 40 días y los diferentes encuentros que vamos a ver la próxima semana que tuvo Jesús esos 40 días con diferentes personas, al final cierra con broche de oro haciéndonos ese encargo, diciendo, ahí les encargo. Su trabajo es que vayan y le digan a todo el mundo que esto va a tener un desenlace y va a ser así. Y es parte de lo que todavía tú y yo estamos haciendo aquí. Bien. Gracias por ver este mensaje, esperamos que haya sido de bendición para ti. Te dejamos con nuestras actividades semanales. Recuerda que en Amistad Cristiana somos familia. Hasta la próxima.